He estado un montón de mensajes conversando con esta persona y digo, le voy a dedicar ya un vídeo porque es que se lo ha ganado. Dice, ¿quién te ha dicho que no dura 30 años un coche eléctrico? Que es de lo que estábamos hablando. ¿También sabes eso? No lo sé, pero es más que lógico. No llegará ni uno a tener 30 años. Hay muchos en el desguace y mi coche tiene 40 años y sigue ahí, pero de coches eléctricos hay un huevo ya en los desguaces. Dice, muy cuñado, 3000 un Pontiac, porque le estuve hablando que me compré un Pontiac Transsport, que es el que yo usaba para ir a los eventos. Era un monovolumen de 7 plazas, ¿vale? Que yo usaba para tirar de un remolque y para ir 5 personas y con nuestro equipaje y nuestras cosas. Dice que no baja un Pontiac de 10-15 mil euros. Eh, Dice, supongo que tendrás más batallitas para inventarte y contar cosas. Lo primero es que, claro, cuando conversas con una persona que es un radical del coche eléctrico, que defiende el coche eléctrico a ultranza y que no sabe además nada del mundo del motor, pues pasan estas cosas. Un Pontiac, si fuera un Pontiac clásico, americano o un muscle car, pues sí sería más caro. Pero un Pontiac Transsport, un coche que realmente se vendía en Europa, porque lo vendía Opel, el Pontiac Transsport, un monovolumen de 7 plazas, rarito, con forma de bala, muy molón, pero a la vez inasumible para muchas personas porque tenía un consumo muy elevado, un motor V6, 3800, automático, un pedazo de aparato con un consumo bastante alto, y a pesar de ser de fibra de vidrio, ¿vale? Como curiosidad, para más información para este señor, era un coche que, bueno, pues tenía un peso, y por eso lo hicieron de fibra de vidrio, porque si no fuera, eso pesaría varias toneladas. Entonces, el tema está en que ese coche, pues era un coche, pues familiar, pero para familias un poco acaudaladas, porque para otros ámbitos estaba, pues por ejemplo, el Voyager, que era contemporáneo, ¿vale? Y que ese sí lo existía en motores diésel, pero el Transsport solo se fabricaba en motores gasolina, V6. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que era un coche, pues, gastón, y para gente de un nivel económico alto. Entonces, efectivamente, hoy en día, esos coches no valen nada en España. De hecho, yo lo vendí el mío por 1800 pavos. O sea, lo vendí súper barato porque ya estaba bastante más machacado, lo había machacado a kilómetros, pero bien. Y pues bueno, pues lo vendí al precio de mercado, que es más o menos lo que vale ese coche, porque nadie quiere ese coche, porque hay que ser realistas. ¿Quién quiere un Pontiac Transsport, un monovolumen que no lo puedes mover mucho porque consume un huevo? Yo con ese coche me he gastado en un fin de semana 400 o 500 euros en gasolina, ¿vale? Haciendo viajes largos, porque hacíamos viajes a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, yo qué sé, nos íbamos a todas partes, a los circuitos, al Jarama, que era lo que teníamos más cerca. El Jarama, pues, por cerca que fuera, me hacía 300 kilómetros ida y vuelta de donde yo vivía. Entonces, bueno, pues con eso íbamos a todos lados. Eso sí, viajábamos como unos marqueses, porque más cómodo que eso, poco. O sea, qué coche más cómodo, más bueno, más que podía con toda la carga, con el remolque, que le enganchábamos un remolque cerrado de 750 kilos, cargado hasta los topes, 5 personas. O sea, qué coche más bueno. No se enteraba del remolque, el hijo de puta. O sea, tú le dabas y pisaba, te podías poner a 170 o 180 con el remolque y ni se daba cuenta que tiraba de un remolque. Era una bestia parda. O sea, tenía una mala leche y una respuesta, y un coche que tenía, para ser un monovolumen además, que no era ningún deportivo, pero tenía una fuerza, mira, increíble, uno de los mejores cacharros que he tenido, ¿vale? Un coche que era de 1994, que me gasté 3000 pavos cuando me lo compré y lo usé varios años para tirar, así como digo, de un remolque y para maltratarlo de una manera brutal. Lo disfrutamos un montón y la verdad es que es un coche que además, por cierto, como curiosidad, con ese coche grabé películas. Y algunas series en Madrid, porque ahí se rodaron algunas películas de una, no me acuerdo cómo era, una de Amenábar que se llamaba, no me acuerdo, pero me alquilaron el coche y yo como conductor para rodar alguna serie y algunas cosas de así, una serie de Amenábar que estaba en Netflix o algo de esto. Y bueno, pues como coche necesitaban coches americanos normales, lo que podrías ver en una ciudad, le cambiaron las placas, le pusimos placas americanas como curiosidad, cosas, anécdotas de ese coche. O sea que aparte de viajar con él y tal, también me pagaban luego por hacer cosas así, ¿sabes? O sea, se le sacaba dinero al cochecillo.
El desconocimiento de esta persona le hace pensar que un Pontiac pues vale muy caro. Oye, en Pontiac también tenía utilitarios baratos, normales, y por ahí en España puedes encontrar incluso yo que sé, incluso lo que sería el Pontiac Firebird, que también tuve uno, que se lo estaba explicando, ¿vale? Que tuve una réplica del coche fantástico. Esos sí son más caros, pero si te vas a la cuarta generación, a la generación siguiente del coche fantástico, podías encontrar auténticas joyitas muy baratas. O sea, podías encontrar un Pontiac Firebird baratito por unos 3.000, 4.000 pavos, 5.000 incluso, algo así más o menos. Si estaba bien, a lo mejor se iba a los 5.000, 6.000 si estaba perfecto, ¿no? Pero por ese dinero encontrabas un Pontiac de cuarta generación deportivo muy muy guapo. Lo que pasa es que claro, no era un clásico, no era tan clásico como los otros. Ahora puede que hayan subido un poco más, porque ya han pasado unos añitos, claro. Pero vamos, de todas formas, a ver, Pontiac no es siempre símbolo de ser caro, hay cosas y cosas, pero el desconocimiento le hace empezar a reírse de mí, le empieza a ver, es que para que veáis el desconocimiento de la gente de los eléctricos, que solo saben sus 4 cosas y van como burros así y no quieren ver más allá. Y yo pues le estaba explicando que un coche eléctrico no cumplía con las condiciones y las características que yo necesitaba. Ahora, con un coche eléctrico, ponle a hacer lo mismo que yo hacía con ese señor Pontiac Transsport. Un señor coche. No, hazlo con un eléctrico. Cárgale una bola, un remolque de 750 kilos y 5 personas dentro. Y ahora hazte un viaje de, pues lo que es la provincia de Guadalajara a Barcelona, 700 kilómetros. ¿Vale? Ida y vuelta. A ver cuántas veces tienes que recargar. Con ese peso, con todo. ¿Vale? E incluso ponle el aire acondicionado, que también iba con el aire acondicionado y todo. Pues ahora, usa todo eso y dime cuánto tardo en el viaje. ¿Cuántas veces tengo que recargar en un viaje con todo ese peso? ¿3, 4 veces? ¿A cuánto? ¿A 20, 30 minutos cada carga? ¿Cuántas horas de extra son eso? Pues esas cositas son las que a lo mejor no entienden o no quieren entender. Porque no sé por qué defienden y luego me dice yo no soy un radical. Sí, esa gente es radical porque no quieren entender esto. Ni siquiera quieren creer lo que se les explica, que es una historia, una batallita mía, sí, efectivamente. Porque es mi vida, son cosas que yo he hecho allí en España. ¿Te parece tan raro? Bueno, sí, tenía una vida rara y peculiar, obviamente. Como te he dicho, me gastaba 400 o 500 pavos de gasolina por el capricho de ir en ese coche un fin de semana a hacer las cosas. Podía perfectamente haberme comprado una puta Iveco o una... ¿Entendéis lo que os quiero decir? Una furgoneta diésel y haber gastado mucho menos. Pero eso no tenía clase, no tenía estilo, no viajabas como un señor marqués. La idea era viajar cómodo, viajar con algo que te gustara, con un coche que nos encantaba. El Pontiac Transsport es muy molón. No sé si os habéis fijado alguna cosa. Tiene forma de bala y además en un lado, en el lado del conductor, no tiene puerta lateral en la parte trasera. Sin embargo, en el lado del acompañante sí tiene una puerta corredera, que es donde se entra a todas las plazas tal. Pero no tiene puerta corredera en los dos lados, no tiene puerta trasera en los dos lados, solo en uno. Es un vehículo muy peculiar, muy chulo. ¿Vale? Llevaba atrás, como curiosidades de ese coche, un inflador de ruedas y llevaba un montón de historias. O sea, era un coche increíble. ¿Vale? O sea, él tenía como un compresor de aire para hinchar las ruedas si se te deshinchaba alguna rueda o lo que sea. Era un coche con unos acabados, una dureza, un equipamiento que para la época era brutal. O sea, ese coche llevaba un equipamiento increíble, 1994, ¿sabes? Y llevaba un equipamiento que no tenía nada que envidiar a un coche actual, prácticamente, ¿eh? Llevaba todo electrónico, asientos electrónicos, un montón de cosas, era una burrada, ¿vale? Cuando alguien llama a otro cuñado o le llama que no sabe de cosas o que... Porque yo sí he probado bastantes coches eléctricos porque por el hecho, como le estuve explicando también a esta persona, he tenido no sé, el privilegio de, al estar dentro del mundo del motor y conocer a tantas personas, probar un montón de cosas y ver un montón de cosas cuando ni siquiera la gente había tenido apenas acceso a ello. Pero al igual que coches eléctricos he tenido la oportunidad de estar, viendo cosas únicas, coches únicos, o sea, coches de Le Mans, coches totalmente únicos y cosas increíbles en el mundo del motor, ¿vale? Y entonces, bajo mi criterio, el coche eléctrico, yo que conozco tanto dentro del mundo del motor y he visto tanto, porque he visto de todo, he estado en todo tipo de eventos, he viajado un montón y he visto, probado, he estado dentro y he visto... Yo qué sé, es que el coche eléctrico no tiene cabida dentro de lo que para mí es un coche. Porque para mí un coche es algo que te hace sentir sensaciones y que te hace vibrar de una manera distinta a lo que esta gente vibra. Porque lo primero que me ha dicho es que tiene autopilot, o sea, no le gusta conducir.
A mí me gusta conducir, yo disfruto conduciendo. No quiero que conduzca el coche por mí, yo quiero conducir yo. A mí me encanta conducir. Entonces, todas estas cosas es la diferencia entre un aficionado al mundo del motor y un amante de los coches y una persona que solo le gustan las nuevas tecnologías y quedar por encima de los demás en cuanto a economía a lo mejor o en cuanto a decir yo tengo razón. No, no tienes razón. Eso no es ni siquiera un coche. Un coche de verdad es lo que es. Y algo que te hace sentir cosas, no eso.